El sonido que cambió todo comenzó a las 13:12 de la noche. No fue una explosión, ni una sirena, fue algo más inquietante. El rugido profundo y constante de un Tu-95, el bombardero estratégico diseñado para escenarios apocalípticos. ¿Por qué aparece este gigante de la Guerra Fría sobre una ciudad aparentemente insignificante? La respuesta revela un cambio alarmante en la estrategia militar que nadie vio venir. Poltava, a 250 kilómetros de la línea del frente, nunca fue un objetivo militar obvio. Sin bases importantes, sin concentraciones de tropas. Pero lo que descubrimos es más perturbador. No necesitas destruir una ciudad para paralizarla. Lo que siguió fue una demostración escalofriante de guerra moderna. Sin explosiones masivas, sin destrucción visible. Solo ataques quirúrgicos que cortaron las arterias invisibles, centros logísticos, nodos de comunicación, depósitos camuflados. En 8 minutos, toda la red de suministro del este colapsó. Los trenes se detuvieron. Las comunicaciones fallaron. Y el pánico se extendió como una onda expansiva silenciosa. Este no es un ataque convencional, es el preludio de algo más grande. Los expertos militares están alarmados. Si una ciudad considerada segura puede ser paralizada así, ¿qué significa esto para el resto? Las señales están ahí. Rusia no está jugando el juego que pensábamos. No buscan territorio, buscan control neurálgico. Y lo más preocupante, están probando esta estrategia en tiempo real. Los servicios de inteligencia occidentales confirman, esto es un ensayo. La pregunta no es dónde golpearán después, sino cuándo usarán esta táctica a gran escala. Lo que pasó en Poltava no es el fin, es el comienzo de una nueva fase donde la distancia ya no garantiza seguridad, donde el frente está en todas partes y en ninguna parte. Y mientras escribo esto, más ciudades seguras están en la mira. La pregunta es, ¿será la tuya la siguiente? Si esto te preocupa tanto como a mí, comparte este video. La gente necesita saber que las reglas del juego han cambiado. Y el tiempo para prepararse se está acabando. La noche del 17 al 18 de octubre, un sonido inusual resonó sobre Poltava, el rugido de un bombardero estratégico Tu-95, un símbolo legendario del poder nuclear. Pero esto no era una simple demostración de fuerza, marcaba el inicio de una nueva era en la guerra moderna. ¿Por qué Poltava? Esta ciudad, aparentemente alejada del frente, se había convertido en el corazón logístico del país en conflicto. Cada litro de combustible, cada caja de municiones, cada componente de dron fluye a través de sus arterias antes de llegar a las líneas del frente. Es el punto donde convergen ferrocarriles de alta velocidad, la autopista M03 y rutas subterráneas secretas. El ataque del Tu-95 fue quirúrgico. No buscaba destrucción masiva, sino la parálisis estratégica. Los objetivos, depósitos de combustible, centros de control de drones y nodos de señalización ferroviaria. Sin grandes explosiones, sin edificios derruidos, solo el silencio digital. Las consecuencias fueron inmediatas. Las comunicaciones colapsaron. El transporte militar se detuvo. La cadena de suministro del este se paralizó durante horas críticas. Esta es la nueva realidad de la guerra. No necesitas destruir una ciudad para neutralizarla. Los aliados occidentales reaccionaron con alarma. La OTAN reconoció la efectividad de esta táctica rusa, usar armas convencionales no para destruir, sino para ejercer presión psicológica y estratégica. Es un cambio de paradigma en la guerra moderna. Pero lo más inquietante es la pregunta que surge si un centro logístico en la profundidad del territorio puede ser neutralizado sin un asalto directo. ¿Dónde está realmente la línea de seguridad? La profundidad territorial ya no garantiza protección. La vulnerabilidad está en las redes, en los sistemas, en la infraestructura digital. Y mientras los analistas occidentales luchan por comprender estas nuevas tácticas, Rusia ya está preparando su próximo movimiento. Un movimiento que podría redefinir completamente las reglas del juego. Pero lo que sucedió después, eso es algo que nadie pudo prever. En la noche del 17 al 18 de octubre,
El cielo sobre Poltava marcó un punto de inflexión en la naturaleza del conflicto moderno. Un bombardero estratégico. Tu-95, símbolo del poder aéreo ruso, ejecutó una operación que redefiniría nuestra comprensión de la guerra moderna. El gigante del aire se aproximó desde Bielorrusia occidental tras un ingenioso desvío sobre el mar Caspio, navegando por encima de los 8.000 metros. La misión demostró una precisión quirúrgica. 3 bombas guiadas por satélite GLNAS con sistema inercial, diseñadas específicamente para objetivos subterráneos sin emisión de señales. Lo más sorprendente fue la invisibilidad del ataque. El radar principal de la ciudad, configurado para detectar misiles crucero y drones, no estaba preparado para identificar un objetivo tan masivo y relativamente lento como el Tu-95. Esta ceguera tecnológica permitió que la operación se desarrollara sin obstáculos significativos. Las consecuencias fueron devastadoras en términos estratégicos. Un depósito de combustible auxiliar, un centro de coordinación de drones con 140 unidades listas para desplegarse hacia Kharkov y un nodo crucial de señalización ferroviaria quedaron inutilizados. Sin grandes explosiones ni destrucción masiva, el ataque paralizó la logística militar en la región oriental durante horas. Esta operación marca un cambio paradigmático en la guerra moderna. No se trata ya de destrucción masiva, sino de precisión estratégica. La vulnerabilidad no se mide en distancia física, sino en la fragilidad de los sistemas de coordinación y logística. Los expertos militares ahora reconocen que si dibujáramos el mapa del conflicto, basándonos en la velocidad de rotación logística en lugar de líneas de frente, veríamos una realidad completamente diferente. La región en disputa ha demostrado que la profundidad territorial ya no garantiza seguridad cuando los sistemas de control pueden ser neutralizados con precisión quirúrgica. Me gustaría saber desde qué país están siguiendo este análisis. ¿Qué opinan sobre esta evolución en las tácticas militares modernas? Dejen sus comentarios abajo. Su perspectiva es fundamental para enriquecer este debate. Cuando el legendario bombardero Tu-95 apareció sobre la antigua República Soviética, no hubo explosiones ensordecedoras ni incendios masivos típicos de los ataques tradicionales. El efecto fue el silencio total. Nadie entendía exactamente qué estaba sucediendo, solo que todo se detuvo repentinamente después del ataque. Los satélites de la OTAN detectaron anomalías en frecuencias bajas durante 17 minutos, señal inequívoca de sistemas de guerra electrónica de largo alcance. Las columnas de suministro se vieron obligadas a detenerse por fallos en la navegación. En el frente cerca de Slaviansk, una unidad de artillería reportó la pérdida total de comunicación con el centro de drones durante 45 minutos, tiempo suficiente para perder la iniciativa antes de la respuesta matutina. Como señaló un experto militar occidental, el Tu-95 no es una herramienta de precisión, es un símbolo. Y cuando este símbolo ingresa al espacio aéreo del país en conflicto, el objetivo no son solo objetos físicos, sino la psicología estratégica de todo el sistema. El ataque duró menos de 7 minutos, pero paralizó la respuesta de toda la maquinaria militar. En Pavlograd, a las 4:08, el sistema de coordinación logística militar declaró una alerta de máxima prioridad, un régimen raramente activado desde principios de 2024. Ningún misil cayó, ningún dron kamikaze atacó, pero la cadena de señales desde las estaciones de transferencia alrededor de Poltava desapareció en menos de 90 segundos. Los oficiales logísticos se vieron obligados a cambiar a enrutamiento manual, un procedimiento que se consideraba puramente teórico en la guerra moderna. Simultáneamente, las unidades HIMARS al noreste de Poltava cesaron todos los disparos correctivos por falta de datos de entrada. Este evento redefinió el concepto mismo de guerra en el siglo XXI, demostrando que la vulnerabilidad moderna no reside en la destrucción física, sino en la fragilidad de nuestros sistemas interconectados. ¿De qué país nos estás leyendo? Comparte tu ubicación en los comentarios. Me interesa saber desde dónde analizas estos eventos históricos. En la silenciosa noche de Polotva, presenciamos un cambio radical en la naturaleza del conflicto moderno.
La región central de la antigua República Soviética experimentó una transformación inesperada. Los convoyes militares, antes confiados, ahora están paralizados en estaciones intermedias, esperando señales que nunca llegan. La situación en Khmelnytsky ilustra esta realidad. Una columna de camiones con equipo de radar tuvo que desviarse de su ruta, temerosa de la vigilancia aérea. En la capital fronteriza con Rusia, el mando operativo reactivó el sistema británico de pronóstico electrónico, antes usado para ataques masivos, ahora recalibrado para una incursión de menos de 10 minutos. Lo sorprendente no fueron los daños físicos, sino el golpe a un concepto estratégico construido durante 3 años. La zona que servía como búfer estratégico, donde las fuerzas occidentales podían maniobrar, perdió su seguridad. En 12 horas, el sistema logístico fue reorganizado, dispersando suministros en bosques y fábricas abandonadas. Mientras el Ministerio de Defensa aseguraba tener el control, en Bruselas se convocaba una reunión urgente: evaluar la capacidad rusa para golpear en profundidad y reforzar los radares de baja altura en ciudades seguras. Un experto en defensa lo resumió: la retaguardia ya no existe cuando se pierde el control de información y coordinación. Esta realidad bélica demuestra que la distancia física ya no garantiza seguridad en la era de la guerra electrónica. ¿Desde qué país están siguiendo estos acontecimientos? Compartan su ubicación en los comentarios. Es fascinante ver cómo esta situación se percibe desde diferentes puntos del globo. Lo ocurrido esa noche silenciosa marca un antes y un después en la doctrina militar moderna. Sin explosiones ni escombros, el mundo fue testigo de cómo la guerra del siglo XXI puede paralizar una región entera con el simple toque de un botón. ¿Qué opinan sobre esta nueva forma de conflicto? Dejen sus reflexiones en los comentarios. En la moderna guerra de precisión, el silencio puede ser más devastador que el estruendo de las bombas. Lo comprobamos en la región norteña del Mar Negro, donde una operación de apenas 7 minutos y 46 segundos demostró que ya no existen zonas verdaderamente seguras. El bombardero estratégico. Tu-95 ejecutó una misión quirúrgica que transformó nuestra comprensión de la guerra moderna. Sin causar destrucción masiva ni víctimas civiles, el ataque paralizó puntos neurálgicos vitales para el esfuerzo bélico del país, en disputa entre Rusia y Occidente. Un depósito de combustible que manejaba el 18% del suministro estratégico quedó neutralizado en 30 segundos. El centro de control de drones perdió su capacidad electrónica por un pulso electromagnético. Una estación ferroviaria, con solo un módulo dañado, provocó un efecto dominó que paralizó el corredor oriental durante 11 horas. Las consecuencias fueron inmediatas. Los trenes militares desde Vinitsa hasta Kramatorsk tuvieron que detenerse o modificar sus rutas. Varios convoyes de municiones destinados a las unidades cerca de Izium acabaron varados en áreas rurales sin protección. Lo más notable fue la ausencia de daños colaterales, ni un edificio civil destruido, ni una víctima no combatiente. Esta precisión quirúrgica pasó casi desapercibida para el público, pero sus efectos en la cadena logística fueron devastadores. La red de suministros del antiguo aliado fraternal tuvo que ser reconfigurada de emergencia. La arteria principal, el Lvov-Dnipro-Yarkov, desvió su carga hacia la ruta Vinitsa-Kremenchuk-Lozovaya, añadiendo 6 horas al tiempo de entrega de municiones y 9 horas para equipo pesado. En el tablero logístico, estos retrasos pueden parecer insignificantes. Pero en el frente de batalla, donde cada minuto cuenta, estas demoras pueden determinar el resultado de un enfrentamiento crítico. ¿Desde qué país siguen estos acontecimientos? Su perspectiva ayudará a entender mejor cómo se percibe este conflicto en diferentes partes del mundo. ¿Qué opinan sobre esta nueva forma de guerra, donde el impacto estratégico puede lograrse sin destrucción masiva? Juntos podemos analizar hacia dónde se dirige este conflicto. En la noche del 17 al 18 de octubre, presenciamos un cambio radical en la naturaleza del conflicto moderno. Lo sucedido en la región fronteriza con Rusia no fue una batalla convencional, sino una demostración de guerra silenciosa que transformó nuestra comprensión de la seguridad estratégica.
El bombardero Tu-95, símbolo del poder nuclear soviético, ejecutó una misión que reescribió el manual de operaciones militares. Sin explosiones ni destrucción masiva, logró paralizar un centro de suministros mediante ataques quirúrgicos a infraestructuras críticas. Un alto funcionario del Pentágono reveló: subestimamos la capacidad rusa para utilizar activos estratégicos de manera no convencional. No buscaban destruir, sino desarticular el control operativo y crear vacíos de información. La OTAN respondió desplegando sistemas de análisis de riesgos y aumentando la financiación para fortalecer las redes de sensores en 6 ciudades. Sin embargo, mientras la reconstrucción de defensas requiere tiempo, un solo golpe estratégico bastó para interrumpir corredores logísticos completos. Lo más inquietante no fue el daño físico, sino la ruptura del tejido de confianza en los sistemas de suministro. La geografía ya no garantiza seguridad en una era donde las cadenas de información son tan vulnerables como las líneas del frente. Esta realidad obligó a reevaluar las rutas consideradas seguras. La guerra moderna ha evolucionado hacia un terreno donde el silencio puede ser más devastador que las explosiones. Una noche de interrupción en las cadenas de suministro puede desestabilizar toda una campaña militar. Los mapas electrónicos pasaron de activo a verificación, revelando la fragilidad de los sistemas que creíamos invulnerables. Me interesa conocer sus perspectivas sobre esta nueva forma de guerra. ¿Desde qué país están siguiendo estos acontecimientos? Compartan sus análisis en los comentarios, especialmente si tienen experiencia militar o en logística. ¿Creen que estamos ante un cambio fundamental en la naturaleza del conflicto moderno? En la noche silenciosa sobre la región de inestabilidad, un bombardero estratégico, Tu-95, ejecutó una misión que redefiniría la naturaleza misma de la guerra moderna. Sin grandes explosiones ni titulares sensacionalistas, 3 bombas guiadas con precisión impactaron en puntos neurálgicos del sistema logístico. Lo que siguió no fue destrucción masiva, sino algo más sutil y efectivo: la paralización temporal de infraestructuras críticas. El combustible dejó de fluir, las señales se interrumpieron, los datos se perdieron. En la guerra moderna, estos microsegundos de demora pueden significar la diferencia entre mantener o perder el control. La región fronteriza con Rusia, que antes se consideraba segura por su profundidad estratégica, descubrió su nueva vulnerabilidad. Si Poltava, un centro logístico vital, podía ser alcanzada con tal precisión, ¿existe realmente algún lugar verdaderamente seguro en la retaguardia? En la estación central, un ingeniero de comunicaciones trabajaba meticulosamente reconectando cables derretidos. Sin cámaras, sin medallas, solo la cruda realidad: cada componente debe seguir funcionando para que el sistema no colapse. La OTAN se vio obligada a convocar reuniones de emergencia, rediseñar rutas de suministro y repensar sus mapas estratégicos. Este no fue simplemente un ataque, fue un mensaje sobre la nueva naturaleza de la guerra. Ya no comienza con bombardeos masivos ni termina con tratados ceremoniales. Un experto militar lo resumió perfectamente: cuando tu adversario te obliga a rediseñar tus mapas sin disparar más proyectiles, eso es una victoria estratégica. Pero surge una pregunta más profunda: ¿tiene sentido una victoria militar cuando la paz se vuelve inalcanzable? Me gustaría saber desde qué país están siguiendo este análisis. Compartan su ubicación en los comentarios. Es fascinante ver cómo esta situación se percibe desde diferentes partes del mundo. La herencia de Poltava no radica en su destrucción, sino en el silencio que dejó. Un recordatorio de que incluso sin explosiones, el curso de una guerra puede cambiar en una noche tranquila.